El amor verdadero sana. Este es el título de este live con Paola y con Charlie, que es una historia especial porque tiene algo de sus orígenes, remonta justamente a unos años atrás, cuando la que hoy nos compartirá su historia empezó estando ahí, escuchando una historia de amor en este Instagram. Entonces va a ser muy bonito conocer cómo a partir de la escucha de una historia de amor, de un testimonio, es posible renovar la fe, la esperanza y decir, yo también quiero un amor verdadero. Y eso pasó en su historia, en su vida, y hoy nos viene a contar con su esposo. Pero bueno, no digo nada para que ustedes lo puedan escuchar y lo puedan por ustedes mismos ver la historia, así que vamos allá. ¡Hola! Hola, Vero. Hola, Pedro, ¿cómo ¿Cómo estás? están? Muy bien, ¿y tú Muy acá? bien. Nerviosos. Co- Qué alegría, ¿verdad? Muchísima ilusión porque mira, habíamos marcado este live desde hace un mes, creo, y cada Mucho semana tiempo. pasaba una cosa y otra y otra y otra y otra, pero bueno, es para cuando Dios quería, para su Total. momento y el día Así llegó. Estoy es. súper contenta. No, no te Nosotros imaginas. también, muy emocionados de estar acá con vos y con todos los que Te nos están siguen. siguiendo, los que para dar un Sí, mensaje de esperanza sí, la también, ¿sí? verdad que sí, renueva mucho, Estamos- le renueva la fe a estas historias. Así que bueno, a ver, cuenten un poco de ustedes, dónde viven, cuánto tiempo llevan de casados. Llevamos casados 2 meses, casi 2 meses. Este fin de semana nos mudamos juntos a un apartamento que casi no tiene nada, pero acá estamos muy Pero estamos felices. nosotros con amor. Ya acá está el hogar. Y Son de bueno, Colombia, en mi caso, En Colombia. estamos en Colombia. Colombia, estamos en Bogotá. Excelente. Pau es de acá. Bueno, yo soy Pau, soy colombiana, bogotana, rola, así le dicen a los bogotanos, rolos, cachacos. Sí, vivo acá, toda mi vida vivo en Bogotá y bueno, felizmente casada, hace 2 meses nos casamos, el 8 de diciembre del 2023 y wow, ha sido la experiencia de mi vida y sé que va a ser la experiencia para el resto de mi vida y para la eternidad, hasta cuando Dios quiera. Entonces, muy feliz y bueno, Charlie es Ah, argentino. Yo, Charlie, eres yo soy argentina. argentino, sí. Vivo hace 4 años acá, 4 años y medio ya acá en Colombia, acá en Bogotá. Así que me Muy bien. trasladaron por trabajo y bueno, y acá me quedé, acá conocí a Pau y acá parece que me voy a quedar. Ya, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Pues a ver, cuéntenos cómo empieza esta historia de ustedes dos. Empieza quien quiera. Yo creo, yo creo ahí Vero que nuestra historia comienza como una precuela, ¿no? O sea, hay algo antes que se tuvo que dar para que hoy estemos acá hablando con ustedes, para que hoy estemos contando nuestra historia. Y, y creo que es importante decir como un mes y un año, ¿no? Yo diría agosto del 2019. ¿Qué pasó en agosto de 2019? En agosto de 2019 yo me estaba casando, yo me estaba casando. Pau estaba en una relación. Sí, 2019, año prepandemia. Mi vida en ese momento giraba en torno como a mi trabajo, como a un estilo de vida muy agitado, sí, de querer ser como la mejor en mi trabajo. Tenía muchos proyectos de estudiar un MBA y una maestría. En ese momento vivía en unión libre con mi anterior pareja y puedo decir que fue un año como caótico,
como de muchos cambios, de muchos, como de enfrentarme a mí misma en muchas cosas, pero yo creo que puedo describirlo como un año en donde yo estaba como queriendo comerme el mundo terrenal de alguna manera y muy exigida conmigo misma, muy... Yo tengo una personalidad como un poco perfeccionista, un poco obsesiva como con mis cosas, de querer hacer todo como muy bien y ese año lo defino así, mucho estrés, mucha ansiedad, mucho, sí, como mucho corre-corre. Entonces, así me encontraba yo en el 2019. Bueno, ya contaremos qué pasó en la pandemia. Pero ¿qué pasa? Pau estaba en Colombia, yo estaba en Argentina. eh, la realidad es que, digamos, había planes de que yo me mudase a Colombia, pero la verdad que tampoco estaban súper certeros. Y sí, efectivamente después me vine para Colombia y, y empezó un proceso también. Yo vengo de una familia católica, sí, de formación desde mis abuelos. eh, y fue un proceso también de entender eh, cómo, desde ese punto de vista de por qué yo me estaba casando, porque le estaba dando forma de sacramento a una unión civil, ¿sí? Que no es lo mismo que un sacramento. Bien Entonces importante eso, bien ahora vamos a importante contar eso. un poquito más acerca de eso. Y mi conversión tuvo lugar mucho después, en un proceso de nulidad. Uno dice, ¿un proceso de nulidad en la iglesia? ¿Cómo es eso? Pero sí, tiene un sentido y tiene un sentido de sanación. Y quiero recalcar mucho esto, o sea, la nulidad tiene un sentido de sanación. Y gracias a esa sanación también y a ese encuentro con Dios, pude conocerme mucho más, sentirme hijo de Dios y encontrar a Pau. Entonces, creo que ahí viene un poco la historia. Pero bueno, eso fue en agosto de 2019, cada uno en su país, lejos. Entonces, los La dos en una vida, relación, tú casándote, tú entre una comillas, relación difícil, Literal, ajá. literal, literal así fue. y después la Transcurrió Y la, pandemia. el la 2019, pandemia de por medio. luego la pandemia que para todo, bueno, creo que para todo el mundo fue un año así como que partió la vida de todos en dos por el simple hecho de la pandemia, pero en mi caso fue como, no sé, como que fue un año de mucha revelación, fue un año como, como de experimentar las cosas más duras y más lindas al mismo tiempo como de mi vida y de todo lo que estaba viviendo, porque como que sentí la mayor soledad de la vida. Ese año pues terminé mi relación de 7 años Siete con la persona con la que años vivía en es ese momento. mucho tiempo. Es mucho tiempo, yo vivía con esa persona en ese momento y fue un año donde pude como, como empezar a ver. Yo siempre describo como que era muy chistosa. Yo creo que yo tenía como un velo como en los ojos, como cuando te estás viendo y no, no estás viendo como, como la realidad, la verdad. Y yo siento que ese año, a pesar de que fue un año de encierro, de no poder ver a la gente que querías, de mucho miedo porque pues te puedes contagiar de COVID y la gente pueda morir y bueno, todo el miedo que sentía todo el mundo, en mi caso, pues fue el año como de enfrentarme a la realidad de lo que era esa relación en ese momento y empezar a ver esa verdad que yo no había querido ver o no había podido ver porque yo creo que de alguna manera pues el pecado como que te nubla la mirada y no podía como salir de esa relación, era muy difícil para mí. Y ese año, bueno, pasó algo particular que como que detonó en mí ya como el límite y dije, ya basta, no, no puedo más, esto no es amor, o sea, esto no es amor y creo que la primera conclusión que yo saqué fue, mi idea del amor ha sido errónea, mi idea del amor no ha sido la correcta porque en ese momento donde no podías hablar, no podías salir con nadie, yo empecé a tener muchos temas como de más ansiedad, más depresión, más soledad, mucho estrés, poco sueño, bueno, como muchas cosas
pues psicológicas que pasaron en esa Como época que el y yo literal cuerpo estuve. habla, ¿no? Qué fuerte. Sí, claro, el A cuerpo veces no te logramos saca. ver, estamos ciegos, pero el cuerpo empieza a gritar diciendo, sal de ahí, sal de ahí, Sí, sal de ahí, dando haz algo señales. diferente porque, y no era solamente la pandemia, era todo lo que yo estaba viviendo y las decisiones que había tomado antes que me llevó a ese punto de ya este es mi límite. Y me di cuenta que tuve un límite muy, muy alto, eh, pero en medio de esa soledad, como que de verdad yo defiendo las redes sociales porque yo no tenía con quién hablar, no sabía a quién acudir realmente, o sea, yo no sabía, no conocía a un psicólogo, no tenía un padre específico como para decir, lo voy a llamar, lo voy a escribir, lo voy a buscar. Yo tenía como mucho miedo de hablar con mi familia porque no quería como generarles más dolor o más tristeza. Siempre he sido como muy, yo puedo sola. Mi lema era, pasa la página, un día nuevo y todas esas frases lindas que uno como que se mete en la cabeza, pero eso también te hace daño, no hablar, no expresar. Entonces yo era, no pasa nada, pasa la página, un día nuevo, tú puedes, bueno, todo lo que me metía en la cabeza y bueno, las redes sociales fueron como mi compañía y no sé cómo, no tengo ni idea cómo, pero empecé a llegar a unas cuentas hermosas, una de esas como la tuya, por eso yo te decía que de alguna manera también me salvaste la vida en ese momento cuando no sabía cómo físicamente a quién acudir. Dios providencialmente empezó a hablarme a través de Instagram, empecé a seguir tu cuenta y a hacer retiros, encontré la teología del cuerpo que en mi vida la había escuchado y entender cómo tantas verdades que como que sabía, pero no las había interiorizado, de, de saberme como hija, entender que era en serio ser hija de Dios. Es que era como, es que no llegué al mundo por casualidad, no llegué al mundo pues como que alguien me botó al planeta Tierra y ahí caí. Es como que yo me metí en la cabeza, de verdad, Dios me planeó, me creó, me diseñó con tanto amor, o sea, es que hasta, no sé, las partes que a mí no me gustan, él las pensó perfectamente. Y cómo puede ser que yo no me pueda ver con esos mismos ojos con los que él me está viendo y em, pues como permitiendo ciertas cosas en mi vida, inclusive cosas que yo hacía de exigencia, pero absurda, de perfeccionismo, o sea, muchas, muchas cosas. Entonces, como que entender cómo ese origen para mí y ese concepto de ser hija de Dios, como que, uff, me empezó a abrir como una luz, literal, como que yo sentía que tenía una bolsa negra que me tapaba y me entró, alguien puso como un clavito y llegó ese rayito de luz Las historias de amor. y empecé a ver y bueno, bueno, con tus historias de amor las veía, entonces yo empecé a hacer como estudiar un poco más como la teología del cuerpo pero pues más como que empecé a descubrirlo y como que tenía muchas sed, o sea, yo decía, no puede ser que esta verdad exista y yo no la haya conocido antes y que es esto tan lindo que le da tantas respuestas a mi corazón y yo quería saber más, pero quería saber más y quería que eso como que llegara a mi corazón porque al mismo tiempo me estaba sanando y bueno, como que entender también el tema de mi vocación, ahí como que tuve la fuerza para decir, bueno, no puedo, no va más esta relación porque el amor que Dios planeó para todos es un amor tan lindo, tan, no sé, tan generoso, tan amoroso, tan entregado, un amor eterno, un amor que quiere todo, o sea, el amor de Dios no es como, o sea, no es mediocre, ¿no? El amor de Dios es muy exigente, pero en esa misma medida es muy grande y es todo, es la entrega, es la fidelidad, es la apertura a la vida, o sea, son muchas cosas que yo decía, bueno, eso como que no es lo que yo estoy viviendo, pero eso sé que es lo que Dios pensó, eso es lo que Dios planeó y yo quiero ese amor para mí. Y he escuchado tus historias de amor. Y yo decía, o sea, esto en serio le pasa a la gente, o sea, no es como que San Juan Pablo segundo inventó estas catequesis iluminado por el Espíritu Santo, o sea, unas teorías que de verdad le pasa a la gente normal. Y yo veía tus historias y decía, qué lindos, o sea, qué afortunados, qué les pasó a ellos, pero bueno, no sé si eso me vaya a tocar a mí, o sea, nunca me iba a imaginar que yo iba a estar acá en tu serie contando mi historia, pero bueno, a mí solo eso me dio esperanza, o sea, yo solo como que dije, wow, o sea,
hay algo más grande y creo que la idea del amor que yo tenía estaba equivocada, pero estoy viendo la verdad de mi origen, de pensar en mi vocación realmente, cómo puedo ser feliz acá, entonces no sé cuál sea mi vocación, ya empecé como a pensar, "Ah, yo nunca me he puesto a pensar si a lo mejor mi vocación es el matrimonio o es la vida consagrada, lo contemplé y hice hasta un pacto con Dios, dije, si tú no me das este amor porque es tu voluntad o porque tú me quieres a mí sola, pues yo me voy a entregar a ti completamente. O sea, no es como que me estoy conformando, es como que estoy tomando la decisión más linda y más grande de este mundo, entregarme a ti. Y yo ya estaba haciendo un plan como para la vejez y como para el ancianato. Y yo decía, bueno, no va a tener hijos, no va a tener esposo. Entonces yo tengo es que ponerme a ahorrar ya en forma para poder tener una vejez, pero yo quiero ser feliz, o sea, no significa que si no tengo un esposo, no lo voy a poder ser, o sea, no, no, no. Entonces como que empecé ese año a como a fortalecer mi relación con Dios porque no fuera que no la tuviera, solo que por esas decisiones, pues digamos, como alejadas de mis valores, a veces pasa que, no sé, como que te tientan otras cosas y como que no estás arraigado en tu fe, en tus valores y te dejas ir y eso te aleja de Dios. Entonces yo sentía que yo lo único que quería era tener una relación con Dios y no sé, como que empecé a hacer cosas que no hacía antes, a leer un poco más la Biblia. Apenas abrieron las iglesias ya finalizando el COVID, pues como que necesitaba hacer como una confesión general de mi vida y y, y me vi por ahí alguien que tiene unos videos de cómo hacer confesiones muy lindas y tomé nota. Entonces me confesó, fue muy chistoso porque me demoré como 2 horas con el padre y al final no me dijo nada, o sea, al final no me aconsejó nada, no me dijo ni mu. Yo no me vas a decir nada, o sea, solo como que me dio la penitencia, pero yo al final sentí como, uff, como si me hubiera quitado un peso encima, o sea, como si me hubiera quitado un piano encima. Yo sentí que yo, como que después de eso, podía hacer una vida nueva, y yo sentía que literal ahí sí tenía una hoja en blanco para escribir mi historia, y era mi historia con Dios. Y bueno, y no sé, como que cada cosa empezó a tener un sentido como más trascendental, como de eternidad. También aprendí que el cielo no es como que el cielo y qué lindo que vamos a ir al cielo. No sé por qué esas verdades yo antes las veía como cuentos de hadas o como algo así como medio, no sé, como Miguelito. idealista, pero en mí esas ideas se convirtieron como en realidades y yo empecé a pensar realmente en el cielo y qué iba a pasar conmigo cuando Dios me llamara. Y yo dije, es que yo quiero eso también, o sea, si no es a través del matrimonio, si es a través de otra vocación, yo quiero estar con Dios para siempre, yo quiero morirme, quiero llegar al cielo y bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y yo lo quiero hacer, lo quiero hacer. Entonces, todo empezó a tener como un sentido de como de eternidad, o sea, como de trascendencia, como de, bueno, esto que estoy haciendo, como ser más consciente de conocerme, conocer mi origen, entender mi vocación y ver el futuro, que no era un futuro de la línea de mi vida en la tierra, sino la línea sin fin de mi vida, que es hasta la eternidad. Entonces, no sé, ese año la pandemia fue revelador y yo ahí siento que me quité como ese velo que tenía y, y empecé a como a recorrer ese camino con Dios, que para mí ha sido maravilloso. Claramente me falta demasiado, pero ha sido increíble, como con mucha esperanza, como con mucha fe. Y bueno, no sé, eso fue como mi Ya, 2020. a Y ver bueno, el tuyo, Charlie. no, de verdad, de mi lado, es poder también, bueno, me mudé a Colombia, comencé un nuevo trabajo con muchas dificultades, también adaptación cultural, etcétera. Eh, y fue un tiempo complejo, después vino la pandemia. Eh, Creo que de verdad no me conocía mucho a mí mismo. Tenía esos valores que me enseñaron desde la infancia, en la adolescencia, pero los tenía bastante ahí con telarañas, guardaditos. Eh, y, y bueno, y en el proceso también me fui dando cuenta que algo estaba sucediendo, ¿sí? En ese vínculo, que tenía que ver
también con mi madurez, con la inmadurez también de la persona con la que yo estaba. Y también tenía que ver con haber querido darle una forma al matrimonio para poder ordenar mi vínculo de ese momento y poder venir a Colombia. Decir, bueno, no basta con la unión civil, sino que tengo que darle una forma al matrimonio por los valores que me inculcaron. Pero no me puse a pensar si esa persona compartía esos mismos valores, si realmente entendíamos la dimensión de un sacramento. No me puse a pensar en todo eso, no me puse a pensar en el consentimiento, qué implicaba venir plenamente libres, qué implicaba la apertura a la vida, qué implicaba el amor para siempre, ¿sí? El amor para siempre de verdad. Y la gracia de Dios y la gracia sacramental, o sea, que es esa, ahí, que podemos contar con eso siempre en nuestro matrimonio, siempre que estemos en gracia, y la verdad no contaba con todo eso. Entonces, claro, obviamente empezaron a pasar muchas cosas, muchas fricciones, muchos dolores, la misma pandemia fue un desafío, discusiones, etcétera, etcétera. Fue realmente algo muy difícil, pero también llegó un momento donde, bueno, o sea, eh, la persona con la que estaba me dijo, bueno, esto se termina y, y bueno, también hacer un poco de reflexión sobre mí mismo y decir, ok, a ver, vamos a ir para atrás a ver cómo fue la cosa, y también poder reconocer en uno en qué yo también, en qué estuvo mal, qué información yo tenía en ese momento para tomar esas decisiones. Eh, y yo tenía, digamos, un muy buen amigo sacerdote, el padre Carlos, y tenía un muy buen amigo Cristian, Cristian Conen, y, y bueno, y en el momento de la separación me dijeron, me hablaron de la nulidad, y yo dije, ¿será? Pero después también pensé, yo soy hijo de la iglesia, más allá de que, de que ese vínculo sea nulo o no, ese matrimonio sea nulo o no, quiero ir por eso, quiero hacer el proceso porque además yo creo que me va a ayudar a sanar, más allá del resultado. Y, y bueno, para los que no conocen, en la Iglesia Católica no anula matrimonios, ¿sí? No anula matrimonios, sino que dice que este matrimonio eh, no fue matrimonio, ¿sí? Simplemente no fue, no existió, ¿sí? Para la Iglesia Católica este matrimonio no existió. ¿Por qué? Porque estuvo viciado el consentimiento, porque la libertad de los cónyuges, eh, digamos, dependía del conocimiento propio y no fue tal, eh, etcétera. O sea, hay muchas razones que contempla el derecho canónico para establecer la nulidad o para decir este matrimonio nunca existió, que no es lo mismo que anular un matrimonio, ¿sí? Porque un sacramento como ese no se anula, ¿sí? Entonces, claro, implicaba un proceso muy arduo de poder escribir toda mi historia de mi vínculo detalle por detalle. Y fue un proceso de sanación donde yo escribía y lloraba, escribía y lloraba, escribía y lloraba. Pero también fue mi proceso de conversión de encontrarme con esos valores que aprendí en mi casa, que aprendí de muy chiquito con la espiritualidad del Opus Dei. Y fue poder encontrarme poco a poco con ese Dios, con ese amigo que nunca me dejó en realidad, que siempre estaba ahí. Entonces empecé a escribir y más allá del trabajo del abogado canónico, porque siempre te acompaña un abogado canónico, es el trabajo de uno, de reflexionar, de poder entender cómo fue ese vínculo, cómo fue ese consentimiento. El consentimiento es ese sí que los novios se dan en el altar antes de ser esposos, antes de ser uno. Entonces, antes de ese consentimiento, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Y además en el noviazgo y, y- y- y la iglesia contempla muchas ayudas que, por ejemplo, son los peritos, hay peritos psicólogos, hay peritos abogados, hay testigos también que tienen que verificar la veracidad de esos hechos y que puedan dar cuenta de lo que sucedió. Entonces, es un proceso bien largo, ¿sí? Es un proceso bien largo, bien difícil, pero que a mí me llevó a encontrarme
con Dios en mi corazón, ¿sí? Es como la frase esta de San Agustín, yo que te buscaba afuera y tú que estabas dentro, ¿sí? No, yo te buscaba afuera en todas las cosas materiales, en ir de un país a otro, porque he estado en otros países también. Digo, yo te buscaba tanto afuera y vos estabas dentro, ¿sí? Y poder encontrarme con Dios de esa manera, en algo poco común, que es un proceso de nulidad, que como digo, es un proceso de sanación, y recalco eso, poder encontrar ahí a Dios fue todo, ¿sí? Fue todo. Pero bueno, yo no sabía qué iba a pasar con la nulidad ni nada. Yo seguí mi vida, vivía en un apartamento pequeñito, estaba allí y, y bueno, y ahí viene, un mes antes de conocer a Paola, me ofrecieron la posibilidad de irme a vivir a Brasil en el trabajo. Y entonces yo me recuerdo haber dicho, siento que me falta algo acá, tengo algo pendiente en Colombia, no tengo claro qué es, pero tengo algo pendiente acá. Y me quedé, era más cerca, iba a estar más cerca de mi familia, pero dije, necesito saber qué es eso que tengo pendiente acá. Qué fuerte. Y, y al mes conocí a Pau. Ahora Entonces, sí, ¿cómo ahora nos sí. conocimos? Ahora sí, ¿cómo nos conocimos? A Bueno, ver, y ahora entonces, sí. ¿dónde estaban? Bueno, Cuenten este Charlie momento. en su trabajo ya llevaba, bueno, el cambio de trabajo acá en Colombia lo contrataron en, no sé si se pueden decir nombres de Sí, empresas, pero en Mercado Libre trabaja y lo contrataron pues es en noviembre del 2022. ujú. Y bueno, yo acá en Bogotá, Colombia, normal, en mi trabajo, yo ya había empezado a hacer una maestría porque yo estaba loca por hacer un MBA y que tengo que hacer un MBA y yo ya lo había empezado a hacer el año pasado y también estaba como estrenando un nuevo trabajo. Llevaba muy poquito tiempo en mi nuevo trabajo, entonces estaba como igual que el 2018, o sea, con mil cosas, corriendo, estudiando, trabajando, estresada. Y me acuerdo que un viernes, pues una amiga me dijo como, ay, vamos a comer una pizza y una hamburguesa en la casa de mi novio, ¿por qué no te animas? Y yo, la verdad, soy más bien como casera, yo soy como, me da pereza salir, o sea, es como, ay, no, Dios mío, arreglarme, ir, salir. Pero dije, bueno, nada se pierde, no voy a arreglar, voy a irme así como estoy, no importa, es un plan tranqui, relajado, y voy. Y literal, pues llegué. Y cuando iba subiendo el ascensor, ella me dice, ay, ¿conoces a mi amigo Charlie argentino? Y yo, no, ¿cómo así que hay un argentino? No. Aparte yo tenía, no Con sé, esa cara, en Colombia, no sé cómo hay un pues argentino. ya me cambió la percepción, Entiendo. ya me cambió la percepción sobre los argentinos, pero acá en Colombia pensábamos, o yo personalmente creía que eran un poco como engreídos, arrogantes, y yo, ay, no. Entonces, no todos, no. Entonces ya como que entré, llegué y yo como así medio tímida, prevenida, yo, hola. No, o sea, todo lo contrario, él como con una apertura, como con un amor, una sonrisa, un abrazo cálido, o sea, parecía colombiano. Yo le decía, es que lo único que tienes de argentino es el acento, porque toda tu calidez parecieras que fueras colombiano, qué raro, o sea, como que no me hacía juego el acento con su personalidad. Pero fue increíble, fue muy lindo, o sea, literal yo llegué y dije, bueno, ya, y estábamos comiendo pizza y literal yo le echaba broma y le decía, ay, no me gusta tu empresa porque no he podido registrarme, porque mi abuelita, que la amo, es como de las cosas, de las personas más lindas de mi vida, quería un radiecito. Quería un radiecito, yo no sé si tú conoces esos que tienen a FM, AM y que giras el dimmer y que tienen la antena, o sea, yo quería un radiecito de esos viejitos y yo lo vi en Mercado Libre, pero yo nunca me pude registrar. Entonces le dije, ay, no me gusta tu empresa porque ellos dicen que yo no soy yo, o sea, como que me hacen doble autenticación y dicen que no soy yo, pero yo quiero ese radiecito que venden ahí. Entonces me dijo, tranquila, no te preocupes, yo te lo compro y apenas me llegue, yo te lo envío, o lo recoges, como es tu número telefónico, yo te voy avisando. Y yo, ay, qué lindo, muchas gracias, dale, bueno, de una. Pero eso fue como algo chistoso, pero realmente ese día, no sé cómo, eh, Un hablamos clic. de unas cosas muy profundas, o sea, como que conectamos muy rápido y como que
cada uno, pues sin conocerse, como que abrió su corazón y empezamos a hablar de, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces? Cada uno empezó a contar de por qué situación estaba pasando, entonces él me contó de una vez sobre su nulidad, sobre, bueno, unos temas de salud que creo que sería chévere contar, y bueno, yo también le conté, mira, yo hace tanto terminé relación y me pasó esto. La verdad es que los dos pues veníamos como de corazones rotos, muy rotos, y como en ese proceso de sanación, y fue como, fue raro, o sea, fue como lindo, pero fue raro porque pues la primera vez que nos veíamos y Nos hablamos de conocieron esas recién. cosas como tan trascendentales que estábamos felices hablando y como abriendo nuestro corazón, ¿no? Sí, y lo curioso de todo esto es que eso fue un viernes. El martes yo tenía una cita médica oncológica porque un año antes me habían detectado un melanoma, ¿sí? Del cual me habían operado. O sea, tengo una cirugía de hombro a hombro, como si me hubiese mordido un tiburón. Wow, Y, grande. y la realidad es que entré en remisión, sí, estaba bien, hasta 3 días antes de conocer a Pau, porque fui a la consulta oncológica y me dijeron, por unos exámenes, me dijeron, puede ser que el cáncer se haya esparcido. Entonces, el médico oncólogo fue muy duro conmigo, porque me dijo, deberías darle las gracias a Dios si llegas a fin de año. Y yo Ma- dije, ¿qué? Madre mía. Yo dije, ¿qué? O sea, ¿en serio? Y estaba mal, o sea, realmente estaba muy mal, pero al mismo tiempo estaba con el tema de la nulidad, me sentía más cerca de Dios en mi oración, entonces eso también me ayudó. Y el viernes conocí a Paola, entonces, eh, digamos, la vi entrar, se sentó enfrente mío, y cuando la miré a los ojos, dije, pucha, o sea, literalmente sentía que podía ver su alma, o sea, podía ver todo en ella, o sea, podía... Y fue como algo tan revelador, tan... que yo no podía creer, yo no lo podía creer en el momento, decía, ok, bueno, entonces tuvimos esa noche, conversamos, hablamos muchísimo, y a lo último, yo le dije, simplemente me nació decirle, ¿te puedo dar un abrazo? Y ella me dijo, sí, claro. Y le di un abrazo muy fuerte y adentro mío sentí, te encontré, te encontré. Y fue como, volví a mi casa y yo decía, "Ah, ok, Dios". O sea, me arrodillé y me puse a rezar y digo, ok, tengo poca expectativa de vida, porque esa es la verdad. Estoy atravesando una nulidad, no sé cómo va a pasar esto, no sé por qué me presentas a esta mujer, o sea, no entiendo nada, pero voy a confiar, voy a confiar. Y acá voy a recordar algo que siempre hablé con este amigo Cristian, que fue el que me recomendó lo de la nulidad y demás, el tema de creer en Dios. Creer en Dios, hasta los demonios creen en Dios, ¿sí? Otra cosa es creerle a Dios, creerle a Dios. Eso es el ejercicio de confianza y abandono. Entonces, creo que fue un paso en mi vida espiritual de creerle a Él. O sea, si me presentó a Paola, debe ser por algo. Entonces, vamos para adelante. Y bueno, y ahí empezaron las citas, que las citas empezaban al mediodía y terminaban por la madrugada, conversaciones súper profundas desde el primer día. ¿Qué pensabas del aborto? ¿Qué, la apertura a la vida? No sé, el matrimonio, la fe, la oración, o sea, todo, todo. Pues es que yo creo que ya como que cada uno había pasado por cosas tan fuertes y relaciones tan largas donde realmente es que no vivimos el amor, y como con unos corazones rotos, que yo creo que hay una mezcla entre la desconfianza, pero también de tener la certeza de yo sé lo que quiero. Y en mi caso era como bueno, yo ya no quiero perder el tiempo. O sea, si voy a estar con alguien, quiero que esto tenga un propósito muy pronto. O sea, un noviazgo es la preparación para el matrimonio y yo como que eso lo entendí después. O sea, no quiero juzgar las relaciones tan largas,
pero lo importante no es el tiempo, sino las conversaciones que se tienen en ese tiempo y el Exacto. conocimiento profundo de la persona en sus defectos y en sus virtudes, y eso solo se hace hablando, ¿no? En Hablando, un proceso de compartiendo. noviazgo bien, Bien, bien claro, llevado. a veces nos distraemos con la idea cine y el plan de otra cosa que nos divierte y bueno, otras cosas que nos distraen, ¿no? Nos distraen de que uno cree que, bueno, estoy saliendo, estoy conociendo, pero realmente se te pasa el tiempo porque es que nos pasó, o sea, yo estuve con una persona que creía haber conocido y nunca la conocí, hasta al final me sorprendió con un montón de cosas. Yo decía, es que ¿por qué nunca habla de estas cosas tan importantes para mí desde temprano? O sea, ¿te quieres casar? Sí, me quiero casar, sí, también. ¿Qué piensas del matrimonio? ¿Qué piensas del noviazgo? ¿Qué piensas de las relaciones sexuales? ¿Qué piensas de los hijos? ¿Qué piensas de la fertilidad, de la infertilidad? ¿Qué piensas de la adopción? ¿Qué piensas de los conflictos? ¿Cómo ves el amor? O sea, porque todos podemos decir te amo, pero es que ¿cuál es la idea del amor que tú tienes? ¿Cómo es ese amor Sí. que tú te imaginas? O sea, entrar a esa minucia, creo que pues ambos estábamos como Wow. en ese modo de conocernos así, pero literal es que hablamos muchas horas muy profundo porque queríamos conocernos y bueno, aprovechamos esos cafecitos para hablar y fue increíble, ¿no? Sí, Conectamos mucho. fue increíble, pero pasó algo. O sea, pasaron 2 meses y Paola dijo, ¿qué le pasa a este hombre? Que no, Ah, bueno, ya después de 3 meses saliendo, yo decía, bueno, qué lindo, muy caballeroso, hemos salido, hemos hablado un montón, como que hablamos de estas cosas que uno pues no hablaría con un amigo normal, yo como que estoy sintiendo cosas y percibía que él también, pero como que ni un besito ni nada, no hubo Como que besito, no hubo ni un besito. algo, ¿no? algo pues no sé, dame otra señal. Y bueno, sí, como a los 3 meses, Como a los 2 meses hubo un besito, un besito. pero era algo tan lindo que nosotros nos estamos cuidando. O sea, lo más importante para nosotros era conocernos, la conversación. Entonces, yo siento que de ambos lados nos estamos como cuidando, inclusive de no confundirnos, o sea, y cuando estuvimos listos, nos dimos ese primer beso, ¿sí? Y fue espectacular, no me lo voy a olvidar nunca en mi vida. Pero y también Qué creo que en esas bonito. conversaciones descubrimos como el corazón de la otra persona y ambos nos dimos cuenta que había un tesoro. ¿Por qué no? Porque alguien más no lo ve. Yo creo que tú no ves en alguien más lo que tú no tienes. O sea, no puedes reconocer en el otro algo que genuinamente no habita en ti. Entonces, creo que los dos descubrimos como ese tesoro que era el corazón del otro. Y entonces dijimos como, esto realmente es un tesoro y como que nadie quería hacer nada para romper ese diamante que habíamos encontrado. Entonces estábamos así como súper cautelosos, cuidadosos y muy prudentes. Yo más que él, la verdad es que Ahora van a entender yo por qué más yo que más... él. Ella... Charlie siempre fue muy detallista, o sea, él creo que es una persona como que es muy transparente con sus sentimientos, como con expresar lo que siente, lo que piensa de forma genuina, honesta, tierna, amorosa. Entonces siempre con muchos detalles, pero entonces yo, ay, fijo, lo está haciendo porque, bueno, pues porque son los primeros meses y está en el plan de conquista. Y yo así como más tranqui, ¿no? Como vamos con calma, vamos paso a paso. Aparte yo soy ingeniera industrial, toda mi vida he trabajado en riesgos corporativos, entonces soy así súper cuadriculada, o sea, mi mente está como en cajitas, en procesos, en entradas, salidas, ¿no? Como aprendiendo a más. Entonces yo era Qué como, buen complemento, oigan. claro, es que esto es un proceso, vamos paso a paso, vamos tranquilos, no hay afán. No, yo iba como muy prudente, como en mi proceso, y él, Y y, yo psicólogo, y o el sea, psicólogo. expresar las emociones, decir, o sea, yo, digamos, el mejor predicador de expresar las emociones y demás, pero también nadie es buen navegante en su propio barco. A mí me costaba también. Entonces yo sentía que realmente el Espíritu Santo a veces me metía palabras y yo le mandaba un audio y decía, ¿pero qué le dije? O sea, por Dios, le voy a asustar. Pero realmente sentía lo que le estaba diciendo. Entonces, y digamos a esta altura de nuestra vida también decimos, ya, o sea, yo quiero que me conozcas así, así, esto es lo bueno, esto es lo malo. Esto. Entonces nos dimos ese primer beso y a los 3 meses nos pusimos de novio el día de la independencia de 20 de Colombia. julio, Día de la Independencia de Eh, Colombia. Curiosamente.
Pero ahí empezó un camino muy interesante de trabajar en equipo, ¿sí? Bueno, ella empezó el MBA, había empezado el MBA y descubrimos que podíamos trabajar en equipo, inclusive en eso. Sí, no sé, como que empezamos a encontrar otros espacios, digamos, académicos, por ejemplo, en mi caso, que era el MBA, que era súper demandante. Yo seguía como muy estresada con todo, porque siempre me demasiado estresada. Y él, como, ven, de verdad es que te ayudo. O sea, no era como, ay, ojalá te vaya bien, que te rinda. No, él era como, ven, te ayudo a estudiar, ocupemos este fin de semana los dos estudiando, leyendo, hablemos de los casos y porque es como la metodología del caso y tienes que tener como todo un orden de cómo lo resuelves, la nota era la participación en clase, o sea, era toda una preparación y él, bueno, se puso literal a 10 y me ayudó casi todo el último año de estudio y yo sentí que eso era como, wow, o sea, qué No, lindo, qué ahí lindo. vivimos estrés porque obviamente un día antes de llegar a la clase faltan tantos casos por leer, falta, entonces ya nos empezamos a conocer inclusive en la forma intelectual, cómo pensaba, cómo razonaba lógicamente, cómo yo razonaba lógicamente, pero también con las emociones, el estrés, porque no fue sencillo. Y además, yo seguía con mi tratamiento, porque empecé un tratamiento que se llama inmunoterapia, mal aconsejado, yo no conocía muy bien el tema de salud, terminé en un médico, terminé en otro, me dieron unas pastillas, me caían súper mal, o sea, yo de verdad tenía náuseas todo el tiempo, o sea, fue una época Pesado. muy tenaz, hasta que me volví a hacer estudios y demás, y de repente no tenía nada, no tenía nada, o sea, entonces yo siempre se lo atribuyo obviamente a Dios, pero obviamente a la aparición de Pau, o sea, porque ese abrazo tan tierno, no sé, no sé ni cómo ponerlo en palabras, o sea, Sanó. me fue El sanando, amor sanó. El título que ustedes pusieron de me su fue historia es muy sanando. eso, el amor sana. Sí, y pusimos ese título, el amor verdadero sana, ¿cómo sabemos que es el amor verdadero? Porque el amor humano, para que sea verdadero, tiene que estar anclado en Dios, tiene que estar anclado en el amor de los amores, tiene que estar anclado en el amor de Dios. Por eso es verdadero, no porque nosotros seamos perfectos, ni santos, ni nada, sino porque está anclado en el amor de Dios. Entonces nada, de repente entré en remisión y bueno, y ahí pasó un episodio muy curioso, porque preparación de Navidad, primera Navidad de novios, y ¿qué pasó? Y acá en Colombia somos muy, como muy, nos encanta la Navidad, o sea, de verdad, hacemos algo que se llaman las novenas, las velitas, que es el 7 de diciembre, entonces nos encanta armar el pesebre, el arbolito, bueno. Entonces yo estaba en mi casa armando la Navidad, todo, y yo dije en voz alta, ay, me hace falta el pesebre, o sea, lo más importante, me hace falta el pesebre, pero como siempre fui como tan no sé, como tan, yo qué sé, o sea, autosuficiente y es que yo puedo hacer todo y no necesito a nadie y yo he salido yo sola con mis cosas, entonces yo literal lo dije, no, yo me voy a comprar mi pesebre. Cuando un día llego a la oficina y me llaman a la recepción, no, es que tiene acá un par de cajas que le dejaron. Yo, ¿cajas de qué? Cuando llegó una caja así gigante, con una chocita también así gigante envuelta en un cartón, yo dije, ¿pero qué es esto? Y empiezo a abrir y es un pesebre hermoso, divino, y yo, obvio, Charlie, y luego como que veo la carta, la dedicatoria, y era una dedicatoria espectacular, pero a mí lo único que se me quedó era que al final decía como, y este va a ser el pesebre de nuestro hogar, de nuestro hogar. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así que el pesebre de nuestro hogar? Y la parte de vamos por parte, Y yo le decía, procesito. pero llevamos 3 meses de novios, ¿cómo así que ya el hogar? Y de pronto, no sé, o sea, para mí fue como que me dio un poco de miedo porque es que yo venía en mi proceso, yo venía con calma, yo venía de a poco, pero también internamente pues mi corazón se estaba abriendo así de a poquito porque es que yo ya me había metido un chip en la cabeza que decía que yo iba a estar sola el resto de mi vida y que yo solo necesitaba a Dios y que yo iba a ahorrar para mi ancianato. Entonces como que yo estaba ahí como en ese trance de, pero ¿por qué? ¿Cómo así que el hogar para siempre?
Y como que ya él me estaba hablando como de temas así como, bueno, ¿y tú qué piensas? Y de pronto más adelante damos un siguiente paso, y yo un siguiente paso como, ¿qué? Y me mandaba esos mensajes subliminales y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no me siento así? Ya, ya, ya. Y Charlie como con una certeza, así como una convicción de hacer las cosas. Que yo decía, wow, esto sí que no me ha pasado. O sea, esto era lo que yo añoraba antes y me llega y ahora yo estoy así como con el corazón cerrado. ¿Qué onda? O sea, ¿qué pasa? Sí, pero esas certezas y demás, o sea, de verdad, cuando ella me mandó un audio diciéndome lo de la tarjeta, yo ni siquiera había, no sé, no había caído en la cuenta, como decía hace un rato, como te decía, Vero, o sea, realmente hay cosas que es como que Dios me susurraba al oído y decía, escribe esta tarjeta, mandale este audio, esta noche está muy estresada, léele un libro, no sé. Y, y escribí esa tarjeta, claro, y cuando ella me mandó el audio diciéndome qué onda, yo dije, uy, o sea, la voy a asustar, ¿qué hice? ¿No? O sea, bueno, le dije, mira, no sé, capaz me adelanté, te pido mil disculpas, espero que te guste el pesebre, ya, pero yo en mi corazón sabía que el año siguiente íbamos a tener ese pesebre en nuestro hogar, pero eso era lo que me lo Estamos debía haber guardado hablando yo. de diciembre de 2022. Sí. Sí, diciembre del 2000. No, Diciembre. muy rápido. Claro. Pero bueno, ahí fue como un primer, como replanteo de, bueno, 3 meses de noviazgo es como, bueno, realmente, ¿qué queremos? O sea, yo sí me lo planteé, yo, Claro. bueno, está este hombre con estos valores, en este momento de su vida, sabíamos las heridas que teníamos porque ya habíamos hablado también de ellas y las teníamos y hemos sanado pero eso es un camino de sanación. Yo creo que uno sigue en ese camino, pero ya como que fue un primer momento para decir, bueno, ¿es esto en serio para dónde va? Y hacer como un parteaguas de vamos a hacer de verdad que esto tenga un sentido y tenga un propósito y yo como que ahí me lo replanteé en serio y no le dije como, bueno, sí, listo, de una, pero yo sí empecé como a tomar todo como mucho más en serio. Em, bueno, ya en diciembre también Y llegaron sus para agravar la papás. situación, mis padres dijeron, queremos ir a Colombia, digamos, vamos a ir a Colombia, vamos a conocer a esta chica, porque por Dios, y entonces vinieron, y claro, ultra presión, pero definitivamente fue algo tan natural, o sea, mis padres se sintieron tan como se enamoraron del pavo, vieron lo mismo que yo vi en ella. eh, a mi papá, que muy pocas veces lo he visto emocionarse y demás, se le caían lágrimas, Ah, era algo realmente en mi familia, o sea, yo vengo, mi familia de origen alemán también, mezclados y qué sé yo, pero no somos tanto de expresar emociones y demás, pero no sé, los vi también así, compartimos 10 días, nos invitaron a la playa de Santa Marta, y, y prácticamente sin conocer a Pau y convivimos como si nada, Pues estuvimos eran como ahí. culturas súper diferentes, una cultura argentina, una cultura colombiana, vivir las costumbres acá en Colombia. Y fue muy chévere porque, claro, yo no había tenido, o sea, él ya conocía a mi familia, conocía parte de mis costumbres, pero yo como sumergirme como en su cultura fue muy lindo y ver que Tomás mate. claro. naturalmente, eso iba como encajando, Ujú. ¿sabes? Como que yo sentía que había como un rompecabezas con piezas grandes y chiquitas, pero Dios poco a poco iba armando ese rompecabezas con las piezas gigantes y las chiquitas Ujú. y todo iba fluyendo, o sea, todo iba fluyendo y como que yo siento que cuando las cosas van fluyendo, cuando uno siente sobre todo paz y tranquilidad en su corazón y va orando, porque algo también que nunca había vivido era poder orar con mi pareja, o sea, era como, que, bueno, no sé, siempre era yo sola o como una lucha permanente de yo quiero ir a misa, quiero orar, pero de pronto la persona con la que estoy no me acompaña en eso y encontrar a alguien con que pudiera orar, que me acercara a Dios, que yo estaba viendo muchas cosas a nivel personal, familiar, laboral, académico, y que Él en todos los escenarios de mi vida me hiciera una mejor persona y me acercara a Dios, pues era como ok, o sea, esto de verdad que es de Dios, no puede ser de otra Sí, manera. sí. Y bueno, ya, o sea, pasó diciembre, tus papás llegaron.
nos enamoramos mutuamente, sus papás son hermosos, llevan 35 años de casados y son una pareja admirable, divina. Y entonces como que conocer también un poquito más de ese origen de Charlie, pues fue muy lindo. No, y bueno, y ahí pasamos y yo antes de que se vayan mis papás les dije, yo con esta mujer me voy a casar. Pero claro, yo tenía todo en contra, o sea, sí, había zafado, como decimos en Argentina, me salvé del cáncer, sí, genial, pero tenía lo de la nulidad, o sea, tenía lo de la nulidad que no sabía qué iba a pasar, tenemos dirección espiritual, ahora vamos, el sacerdote que me acompañó siempre, que es el padre Carlos, resultó ser el capellán de la universidad donde Pau estaba haciendo su MBA, entonces Pau lo conocía también, le acompañaba a Pau, entonces teníamos al sacerdote en común y yo seguía en ese proceso, ¿no? Y era bien complejo, pero bueno, de repente el proceso avanzó, así, ¡pum! El matrimonio efectivamente era nulo, sí hubo un vicio de consentimiento, sí inmadurez de las partes, discreción de juicio. Hay muchos causales en el derecho canónico, pero que hay que estudiar. Cada caso es muy particular, por eso se convoca a tantos expertos para evaluar cada caso y, y de verdad que fue un proceso interesante, muy duro, fue un proceso duro emocionalmente, pero también sanador a nivel espiritual. Entonces hay que comprometerse también con eso. Y, y bueno, Pau, no, Pau tenía, yo tenía la certeza de que iba a estar siempre con ella, Pau tenía la certeza de que la nulidad iba a ser Y yo solo le Ujú. decía, esperemos a que salga la ya, nulidad, o sea, esperemos tranquila. porque no sabemos y ahí vamos viendo, o sea, vamos mirando, vamos viendo, pero yo también como que, bueno, como Muy que oraba seguros de mucho. que iba a Sí, suceder. sí, sí, sí. Yo Y Sí. luego me entonces, asustó mucho y cuando llegó el momento de comprometerse. No, llegó el momento de nulidad, qué sé yo, o sea, y bueno, y hay algo que mi abuela fue como la base del pilar de mi fe. Mi abuela me acuerdo que me dice, vos compra, yo no tenía nada, no, la nulidad no se había dado, comprá el anillo, demostrá tu confianza en Dios y compré el anillo y ya. Compré el anillo, preparé mi speech y todo, y cómo iba a pedirle matrimonio y todo, como 3 meses antes, 2 meses y medio antes. Y llegado el día, la noche antes, y esto para los que no se están animando a pedir matrimonio a sus novias, fíjense, la noche antes, no sé, estábamos viendo una película, no, era un viernes, estábamos viendo una película y de repente, no sé cómo salió el tema del matrimonio y Pau me dice, no, hay tranquilidad, vamos paso a paso, este año tengo lo del MBA, me tengo que egresar del MBA, mucho trabajo, yo también estaba con mucho trabajo, entonces decía, no sé, o sea, yo decía, ¿qué onda? O sea, y de repente me empezó a decir, no, 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 y yo decía, pero al otro día tenía todo pactado, el restaurante, las flores, todo súper pactado y llegó el día, no dormí en toda la noche, mejor dicho, no dormí en toda la semana anterior porque tenía que, digamos, en la semana le pedí la mano a mi suegra, le pedí la mano a mi suegro, me dieron el ok, estaban apoyándome, Y aquí pero andan, obviamente los esa... comentarios. Tu mamá. ¿Cómo? Sí, Marta, ¿no? ¿Es tu mamá? sí, Marta, Aquí sí. anda. Sí, entonces le pedí la mano y demás, y entonces llegó el viernes y fue tenaz, digo, pucha, o sea, pero yo tenía como una certeza, tengo que pedirle matrimonio igual, no importa si me dice que no, no importa si me dice que no, yo quiero manifestarle que me quiero casar con ella, que quiero estar siempre con ella. Si me dice que no, no pasa nada. O sea, tendremos un tiempo más de discernimiento, tranquilos. Eh, digamos, yo iba, digamos, pensando que no, ¿no? Y Marta, ahí que estaba escribiendo, fue un factor fundamental el día sábado, del día de la pedida de matrimonio, porque ella me animó, me dice, Dios está con vos, Dios está en tu corazón, tranquilo, oraba conmigo, yo trataba a escondidas de escuchar los audios, o sea, y, y finalmente dije, no, sí, le voy a pedir matrimonio y ya.
fuimos a cenar. Yo no me acuerdo de la comida, no me acuerdo. Era para agilizar la historia, porque sé que nos queda poco tiempo, era como muchos platos, era como una serie de 8 platos, no me acuerdo, y cada plato era como con ingredientes colombianos, entonces el plato 1 hasta el 7, y en el octavo ya le dicen, bueno, señor Carlos, este plato usted lo va a presentar. Y entonces llegan y traen el platico que era el postre con el anillo, y yo en el video solo le miro la cara y lo que hablamos ayer. Pero también yo, no sé, yo sentí en ese momento que Dios me dio como una tranquilidad, como una paz para poder decir el sí. O sea, yo sabía que yo tenía un hombre idóneo, pero un hombre con mayúsculas, o sea, un hombre en todo el Qué sentido de la bonito. palabra, que Sí. ya se había comprometido conmigo en todo el sentido de la palabra, que ella había entregado su vida, su corazón, sus cosas más íntimas, sus dolores, sus alegrías. O sea, yo ya había sentido todo lo que él significaba y representaba, y yo ahí solo sentí paz, y no lo dudé ni un minuto, y claramente le dije que sí, pero lo más hermoso fue que darle ese sí es como darle el sí a Dios, es como que tú no tienes todo ya como el camino con Dios no significa que va a ser perfecto todo, significa que Él se compromete primero contigo, inclusive, a que te va a ayudar a recorrer ese camino con piedras, con tropiezos, con alegrías, pero Él te va a coger de la mano y solo tienes que dar el sí y pues confiar en cómo va a ser ese camino. Entonces yo sentía que al darle ese sí, pues no sabía qué iba a pasar, pero yo tenía la tranquilidad en mi corazón que iba a estar muy bien acompañada. Y literal de ahí en adelante pues fue como una tranquilidad, una certeza. Ese año que ya fue el año 2023, Muchas no pararon dificultades. las dificultades, Un no pararon entrenamiento las en vivo e dificultades. O sea, indirecto tuvimos que hacer el entrenamiento del curso prematrimonial que lo hicimos con Andrés Can con y Andrés Carla Cano. Trujillo, que fueron nuestros padrinos. Empezamos a estudiar método Creighton para Divino. hacer el reconocimiento de la fertilidad. Ahí me di cuenta de la factura que me había cobrado en mi salud física, toda la ansiedad, todo el estrés, toda la depresión que yo había normalizado durante tanto tiempo. Ahí me di cuenta que mi cuerpo también estaba sacando alertas, ¿no? Por toda esa angustia y ese estrés que yo estaba viviendo. A nivel familiar tuvimos un año muy difícil porque mi abuelita es como el pilar de mi familia y estuvo en la unidad de cuidados intensivos como 4 veces, por alguna razón Mm. nosotros estábamos ahí. Discusión familiar que casi que rompió los lazos de mi familia, que yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué está pasando todo esto? El último año del MBA, un año de trabajo muy duro donde tenía que viajar, y él y yo ahí juntos, con las dificultades, pero juntos. Inclusive a mitad del año pasado, ya con la fecha del matrimonio, Charlie tuvo una nueva amenaza de cáncer a mitad de año, y fueron Ay, dos no. meses donde tuvimos que hacer estudios, exámenes, vivir como esa incertidumbre, esa zozobra de ¿será que sí? Dios mío, ¿por qué? Justo ahora no puede ser. Y bueno, afortunadamente salió bien, afortunadamente salió bien. Pero yo veo todo ese escenario, ¿no? Y digo, wow, o sea, ese sí a Dios, ese sí a Él, ese sí a estar juntos en las buenas y en las malas. Eh, y con todas las dificultades, al final del día seguíamos juntos y más unidos. Y eso nos llevaba más a Dios y más a la oración. Yo no Sí, sé cuánto, yo creo que ahí en esa época mucho. fueron 2 meses de esperar el resultado de cada estudio. Yo me había perdido más de 14 kilos. En 6 meses. Y de repente yo decía, y el internista, todos estaban de acuerdo que efectivamente me había regresado el cáncer, pero no sabíamos por dónde. Y yo era, cada estudio era una ansiedad, un estrés, y yo ya tenía mi fecha, ya nos íbamos a casar, o sea, y yo un día le dije a Pau, ¿te vas a casar igual que conmigo? O sea, aunque no me quede de vida, o sea, ¿qué hacemos? ¿Te casas conmigo? Y Pau me dijo, sí, total, yo me caso con vos. Y yo, no sé, fue una cosa que ni siquiera lo puedo explicar. O sea, fue como que mi cuerpo también bajó la alarma, me sentí en paz completa porque estaba con la mujer que era, por más que no nos habíamos casado aún.
que me estaba eligiendo por quién soy yo entero, no por mi cuerpo, no por mi salud, no por, sino me estaba eligiendo de Pues no sé, verdad. eso sentía yo sentía que ya como que nos habíamos entregado tanto emocionalmente, tanto en muchos ámbitos de nuestra vida, que el compromiso en el corazón ya existía hace mucho tiempo. Claro, faltaba el sacramento del matrimonio, pero yo decía, bueno, ¿y si no es el cáncer ahorita o si es una enfermedad más adelante, entonces cuál va a ser mi posición? ¿Salir corriendo? No, porque es que yo no me estoy casando con su cuerpo, ni con su piel o con su intestino. No, yo me estoy casando es como con su alma, con su ser y ahí voy a estar hasta que quede lo último de nosotros. Entonces, no había duda y por el contrario, eso me hacía sentir que era el hombre con el que quería estar por el resto de mi vida. Qué belleza. Y fue muy lindo. No sé, fueron pruebas muy duras en ese último año, Prueba de fuego. Salieron los exámenes bien. pero estuvo bien. Mira, mi abuelita que estuvo cuatro veces en UCI fue la pajecita del matrimonio. O sea, fue, llevó los anillos, caminó la iglesia, Oxígeno estuvo dependiente, perfecta. Mi familia que se habían roto lazos familiares, oramos por la reconciliación familiar. Hubo todos allí. reconciliación familiar. Algunos miembros de mi familia por algunas condiciones no podían salir para ir a la boda, pudieron ir, sus papás pudieron venir desde Argentina, sus hermanas, o sea, tantas condiciones que Que no no son dependían de fáciles nosotros. y que obvio que obviamente estamos nosotros dos que somos los, pues como los, ¿cómo se dice? Los ministros, Somos los claramente. ministros del matrimonio, pero no podía negar que yo quería estar con toda mi familia, o sea, yo quería vivir ese momento con toda mi familia y los quería tener a todos sanos y vivos. Y así fue después de un año muy, muy duro en todos los aspectos. Dios de verdad que nos llenó de una gracia ese día, que yo no te puedo negar que nos esforzamos planeando la logística, la comida, que todo fuera muy lindo, que tuviera muchos detalles, pero creo que Pero había un entrenamiento que hicimos con Andrés Cano y Cata Trujillo que nos fueron llevando, Cata desde el punto de vista de la medicina NAPRO y Los quiero Andrés entrevistar, desde el punto de vista de todo. oigan, paréntesis, a estos que los entrenaron a ellos. Yo quiero Ah, que sean los sí. siguientes de la próxima semana. bueno, y nuestra practitioner de método Creighton también, Sí, Viva Negas, es sí. Ah, espectacular. pues también puede Realmente es ser. matrimonio divino, divino. Ella nos acompañó incluso antes de la propuesta, porque de verdad eso implica un compromiso, implica un trabajo en equipo, decir, bueno, vamos a hacer el método Creighton, ok, ¿en qué consiste esto? No sé, nos dividimos el trabajo, yo pegaba los stickers, Pau me iba contando, bueno, hoy pasó esto, hoy pasó lo otro, entender cómo funciona su cuerpo, o sea, cómo funciona de verdad su Pero cuerpo, es conectarnos compartir la intimidad, pero de otra manera, ¿no? Es saber, ahí sí es conocer el a cuerpo de fondo. la otra persona a fondo, pero no a través de la sexualidad en ese momento, porque no, porque pues luchamos mucho por el tema de la castidad, pero eso nos permitió conocer, yo entender literal es que porque mi cuerpo se estaba comportando de esa manera, por la ansiedad, por el estrés, y conectar eso con nuestra parte emocional, con nuestro pasado, con nuestras heridas, y a través de eso, ¿verdad? Que es que también nos conocimos, y el compromiso, porque no es fácil, o sea, no es difícil, pero requiere mucha Todos disciplina, los mucho días. compromiso, y también fue como un buen signo de, bueno, realmente esto que es de los dos, vamos a estar 100% comprometidos, lo vamos a hacer juiciosamente y bueno, también eso fue una prueba muy linda. No, y además fue haciendo como un casting, ¿no? O sea, de repente teníamos a Vivi como practitioner, teníamos a Cata como médica familiar y NAPRO, teníamos a Andrés con el curso, teníamos a Christian Conen que nos apoyaba, y al padre Carlos, que fue quien nos casó, que conoció a Pau Claro, por un no podía lado y ser a mí por el diferente. otro. Wow. Fue quien nos casó. Pero pasó algo muy particular también antes del matrimonio. Yo me venía preparando mucho tiempo también, porque yo tenía como en mi corazón entregar mi vida a Dios, ¿sí? Como casado, em, en el Opus Dei, ¿sí? Como en la espiritualidad del Opus Dei, como supernumerario. Entonces hice un proceso, pero mi sueño era poder entregarme a Dios, ¿sí? Primero, y después casarme, ¿sí? Porque las cosas en orden. Primero Dios, luego mi esposa, y mi esposa también me lleva a Dios. Entonces fue como ese camino y pude.
pedir la admisión en el Opus Dei, en la obra, como supernumerary, y entender muy claramente que mi camino a santidad tiene nombre y apellido. Se llama Paola Natalia Tuesta Huertas. Ese es mi camino a santidad. Entonces, tener súper claro eso, y poder entregarme a Dios a la semana casarme, fue como, Wow. fue mucho, o sea, fue de verdad mucho y la verdad que fue una bendición, una gracia de Dios muy grande, eh, inmerecida claramente, pero fue una gracia tan grande. Y, y bueno, y eso hizo que el matrimonio tenga también eso, esa confirmación, ese sello de Dios, porque pasó algo muy particular del matrimonio también. Y esto, por ahí la gente se puede sorprender, ¿no? Pero la gente de que los invitados al matrimonio nos preguntaban, ¿y qué tal la fiesta? ¿Y quién fue? ¿Y qué hicieron? ¿Y cómo organizaron esto? ¿Y qué sé yo? La comida y la logística. No, nos preguntaron quién les ayudó a organizar la misa. Y nosotros como que, ¿qué? O sea, había gente que creía en las piedras, agnósticos, ateos, etcétera, etcétera. O sea, eh, y de repente la gente nos preguntaba eso. Y curiosamente, la misa del matrimonio fue el ancla que hizo que no nos perdamos, porque obviamente preparar un matrimonio hace Te que uno distrae tenga también. mucho estrés, y de repente volver a la misa, a cómo preparamos la misa, qué queremos que tenga. Hay partes de la misa que se pueden diseñar, personalizar, realmente ver las lecturas, entender, porque era un día solemne, fue 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Entonces, poder entender eso, entender también que nosotros estamos consagrados a la Virgen, o sea, porque por eso lo estamos haciendo en esa fecha. Entonces, poder entender la misa, eso fue como el ancla, eso nos llevó a no perdernos entre tanta cosa que había que organizar con tantos invitados y demás. Y, y ahí entendimos todo, dijimos, ya, o sea, ¿cómo podemos ayudar a otras parejas de novios que están planeando su matrimonio? Vamos a ayudarles a armar su misa, vamos a ayudarles a Eso. diseñar y personalizar su misa. Hoy en día no tenemos nada oficial, pero no sé, hay personas que nos contactan, vienen a nosotros y dicen que queremos ayudar, que queremos que nos ayude con el tema de la misa, con el tema de acompañarnos durante la preparación del noviazgo. Y entonces como complemento también del trabajo que hace Andrés Cano, Cata, yo como psicólogo también, o sea, como parte de ese trabajo, poder ir acompañando también a parejas desde ese punto de vista porque sabemos, estamos convencidos que es el ancla, es lo más importante. Realmente ahí es lo más importante. Ahí ocurre que pasan, entramos siendo dos y terminamos siendo uno. Y, y Dios con su gracia sacramental nos acompaña y es una cosa impresionante. La gente se da cuenta. La gente ve tu semblante y se da cuenta que algo está Pasó. pasando. O sea, gente que no cree en nada dice, pero ¿qué pasa acá? O sea, ¿qué pasa? Este coro de ángeles, elegimos un coro que se llama Oasis, por favor, síganlo, porque son espectaculares, son un coro de Regnum Christi acá de Bogotá, que los jueves hacen adoraciones Mística. en Santa Gema, nosotros íbamos a las adoraciones y de repente escuchamos Nos cantar ese sentíamos en el coro cielo. y como que queremos que ese coro cante para nosotros, por Dios, o sea. Y así fue, cantaron para Mira, nosotros, aquí ya tuvimos... están escribiendo, por favor, ayúdame a organizar mi misa. Pero bueno, creo que lo más Escríbanles. importante de eso es como que todo es muy lindo, todo es muy importante, pero verdad, eso que pasa a esa hora es lo que te va a llevar a disfrutar no solo tu día, sino tu matrimonio para toda la vida y para toda la eternidad. Totalmente, Entonces, que realmente totalmente. no se haga protagonista de cada cosa que pasa, porque a veces nos, pues no sé, yo hablo por mí, antes yo iba a misa y como que no entendía por qué todos esos rituales, por qué nos levantábamos, nos arrodillábamos, por qué cantábamos esto primero que lo otro. Y cuando entendí el significado de cada cosa, que tiene un significado tan profundo y cada parte del rito matrimonial y de la misa y todo significa tanto para el hombre y para la mujer que se unen, literal como Dios se unió con su iglesia, como Cristo amó su iglesia, y entender eso es que el hombre hace un compromiso y la mujer está ahí para ayudarlo en ese compromiso, es que no tiene nombre entender lo que pasa en esa hora
para el resto de la vida. Entonces, no sé, tenemos ese anhelo en nuestro corazón, estamos Sí, ¿saben pensando qué? como... Ustedes han hablado una palabra muy continuamente en este live, que es ancla. Ustedes tienen que crear algo así, que se llama ancla. Ancla. Ve a lo profundo en tu Se boda, o reciben sea, a lo ideas, se profundo reciben en tu ideas. boda. Ajá. Algo así tienen que hacer, pero enseñar a la gente, uno, que la boda es el ancla. ¿Por qué? Porque ahí está el sacramento del matrimonio que te va a permitir estar siempre firme, ¿no? Es eso que lo que te da la gracia de la firmeza. Y por otra parte, la diferencia de vivir el sacramento en profundidad y no solamente la fiesta y el vestido, no, sino qué está pasando en lo sobrenatural. Yo sí creo que con la historia de ustedes, yo siempre repito una frase, ¿no? En tu herida está tu misión. Entonces, justamente lo que los dos de alguna manera pasaron, ¿no? A través de relaciones que pues eso, que les llevó al final a conocerse más a ustedes mismos, a tratar de evitar, ¿no? Lo que Ujú. sucedió en los primeros relacionamientos que tuvieron, pues ahí se va a convertir eso en su misión, para que después puedan ayudar a otros matrimonios, otras parejas. Así es Dios, ¿no? Dice, ven Amén. acá, ahora Ay, Así es necesito de Dios. ustedes. sí, Así. pero gracias. Y todos estamos en ese camino, o sea, estamos Sí, aprendiendo. Yo creo que el matrimonio no es el fin de la historia, sino que es el El comienzo. principio de una claro. gran historia, como una montaña rusa que sube y baja, pero creo que de la mano de Dios tenemos todo. Yo le digo a Shirley, el hogar es, no sé, estamos en un hogar, digamos, físico nuevo, que es nuestra primera casita, pero yo le digo, sea donde sea que estemos, si Ujú. estamos los dos, ahí está nuestro hogar, ahí está Eh, nuestro hogar. Y si Eso tenemos a es. Dios aquí en la mitad, no sé, todo va a estar bien. O las dificultades Sí. las vamos a ver sobrepasar de una forma más fácil, más llevadera. No, y también una cosa que pensábamos, no sé, incluso lo conversamos antes de casarnos, es que uno, inclusive para acercarse a Dios, uno pretende estar perfecto, no, bueno, yo tengo estos pecados, tengo esta historia de No vida puedo hacer tremenda, esto. tenaz, cómo Dios me va a querer y demás. No, justamente, o sea, Dios viene a buscar a los enfermos, a los heridos, ahí, así, y también en el matrimonio no significa, y en un noviazgo no significa que uno tenga todo resuelto. Uno no tiene todo resuelto. Uno va en la relación también aprendiendo nuevos patrones, y ahora me sale el psicólogo, de conducta, patrones emocionales que ayudan a curar. Yo no estoy curado, ¿sí? Yo estoy curado, gracias a Dios, a nivel físico, pero a nivel emocional uno tiene heridas, ¿sí? Entonces, Claro. uno no pretendan en un noviazgo estar 100%, no, yo ya estoy listo, no, ya estoy no, ni tan tranquilos, o sea, es en el noviazgo donde también en esa relación, en ese relacionamiento, es donde se van curando esas heridas, es como un bálsamo. El noviazgo, cuando es verdadero y está anclado en Dios, es como un bálsamo que ayuda a que esas heridas no duelan tanto, a que esas heridas se acaricien, ¿sí? Y voy a hablar de la piel porque me toca muy, muy de cerca, se acaricien poco a poco y uno se sienta como en casa. Yo creo que esa es la sensación de sentirme como en casa. Por eso este abrazo de cuando la conocí a Pau, te encontré, me sentí en casa. Y también, y cuando nos casamos tuve la misma sensación, me siento en casa. ¿Sí? Y me siento en casa no porque estamos en esta casa nueva, sino me siento en casa porque estoy con vos, o sea, porque vos sos mi vida y sos mi casa. Y ¡Qué bonito! entonces, es eso. ¡Qué bonito! Ay, sí. No, estamos demasiado Es muy felices. bonito ver cómo se hablan. Eso es muy bonito. O sea, sí, justo, ¿no? Tú eres hogar para él y él roca firme para ti. O sea, es muy bonito de ver eso. Yo creo que esa es la clave, ¿no? En el noviazgo darse cuenta si esta persona con la cual me voy a comprometer va a estar a mi lado siempre, ¿no? Va a estar, voy a poder estar tranquilo, voy a poder estar seguro, no pase lo que pase, venga lo que venga. Entonces, bien, yo Y creo Y que es Dios por ahí. escribe como derechos sobre renglones torcidos. Fíjense la enfermedad, la nulidad, las dificultades la ansiedad. familiares, la ansiedad, el MBA que al final lo terminó y le fue súper bien. Dios escribe derechos sobre renglones torcidos. Cuando uno Sí. piensa que el panorama puede ser ya, o sea, acá yo no tengo salida,
en unos meses probablemente no esté en este mundo, la nulidad no salga, demás. No, Dios tiene un plan detrás, o sea, hay que creerle a Dios. Creer en Dios lo hacen hasta los demonios. Creerle a Dios lo hacemos los hijos de Dios, ¿sí? O Sí, sea, hay que creerle a Dios. Y aprender, yo creo que también como que toda esta historia que vuelvo y escucho de nuestra boca, digo, wow, qué importante estudiar y qué importante aprender nuestra fe, porque yo creo que en mi casa mi familia hizo lo mejor que pudo. Crecí en una familia católica, pero desafortunadamente ni en mi colegio ni en mi familia sabían cómo a profundidad todos los temas de nuestra fe, que es tan linda, que es tan hermosa, pero ya en una edad un poquito más grande uno tiene que hacerse responsable de conocer esa fe, porque yo, no sé si esto está bien dicho, pero para mí entró como por la mente, pero bajó al corazón, y esa información es indispensable para tomar muy buenas decisiones, de discernir sobre tu noviazgo, sobre tu matrimonio, sobre tu vocación. Em, yo siento que todas las decisiones en la vida, cuando uno las pone a la luz de la fe, a la luz de sus valores, a la luz de poner, bueno, esta decisión, Dios, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees? ¿Cómo actuarías tú? Creo que todo toma un sentido muy distinto si uno aprende, pero si uno no conoce, porque también puedes pecar por ignorante. sí, sí. Entonces yo creo que la importancia de educarse, de aprender, de comprometerse con esa fe, porque nosotros nos preparamos para el matrimonio, no sé, un año y medio antes, pero ¿cuánto dura una persona como tú, Vero, preparándose para ser un consagrado? ¿Cuántos años se prepara un cura para poder llegar a ese punto? Son años de preparación. Y eso no es un No compromiso se menor improvisa. el que tenemos Exacto. esta vocación del matrimonio. Entonces hay un compromiso de aprender, de conocer, de educarse, pero de aterrizar eso al corazón y aterrizar eso a la vida diaria. A la vida diaria. Otra palabra creo que caracteriza este matrimonio es la coherencia con todo lo que tú piensas, dices y haces. No es fácil. No estoy diciendo que pues, yo sea la más coherente, pero lucho por eso porque no hay nada más terrible que tú hables muchas cosas o digas muchas cosas y luego en el diario vivir, en tu trabajo, con tu marido, con tu familia, no vivas esa fe que Esa profesas, unidad de vida, esa esa coherencia. unidad de vida. Entonces yo literal, pues genial, nosotros no somos influencers, somos personas bien normales, pero no necesitamos hacer grandes cosas, es decir, no necesito tener no sé, una empresa gigante o una red de seguidores gigante para poder hacer lo que Dios me llama a hacer, que es cuidar, santificarme en mi matrimonio, santificar mis labores diarias, santificar mi trabajo, santificarme con mi familia, con la gente que me rodea, Haciéndolo con amor. profesar mi fe sin miedo, sin temor a que digan los demás, y de pronto con un mensaje a alguien le pueda llegar, y también como que, no sé, hablar, y como que el ejemplo Ujú. también lo ven las personas, te ven a ti. Entonces yo creo que la coherencia para mí, después de tantos años como de mucha incoherencia que vi en muchas personas, Los dos. creo que ya mi límite de la incoherencia es que de verdad no puedo. Entonces yo procuro en mí, ¿no? Que es lo único que puedo encontrar, ser lo más coherente y tratar cada día de afinar más la conciencia de aquí realmente no fui como tan coherente. Entonces ir a Sí. la Pues sí, quedará confesión, ir a la un iglesia, camino, ¿no? Un camino No, ahora por aprender. y uno Exactamente. no puede amar lo que no conoce. Entonces, Claro. lo que dice Pablo de la formación es muy importante, ¿sí? La formación, la coherencia, la unidad de vida, de que yo sea hijo de Dios, católico, acá, hablando con vos, Vero, en mi trabajo, con mis amigos, en los distintos ambientes en los que vaya a estar, pero también la oración. Yo creo que algo que caracterizó nuestro noviazgo y caracteriza ahora nuestro matrimonio es la oración. Rezar juntos. Ustedes, no sé, yo sé que hay novios que nos están viendo, recen juntos y sobre todo les aconsejo rezar el rosario juntos. Pongan todas las intenciones de su corazón ahí. Nosotros pensamos que habían imposibles, imposibles, realmente imposibles, y la Virgen lo logró, la Virgen lo logró. Por eso nos casamos en su día, en honor a ella, porque ella logró cosas que son inexplicables, ¿sí? Y entonces, Ujú. por favor, recen juntos, conozcan a Dios juntos, fórmense, sean coherentes, tengan unidad de vida y sobre todo oren juntos. Precioso. Eso creo que es nuestro mensaje.
Gracias, gracias de corazón, gracias por este tiempo, por compartir su historia, que está lindísima. Los que llegaron así después de la mitad, vale la pena que lo vean desde el principio. Lo voy a subir a YouTube para que también ahí lo puedan compartir, porque esas historias hay que darlo a conocer, ¿no? Yo creo que nos llena de esperanza, nos hace mucho bien. Así que gracias, gracias A vos, por este Vero. live. ¿Verdad? Y a todos los Te que Gracias. queremos nos mucho. acompañaron también Desde durante este Colombia te tiempecito. mandamos un abrazo enorme, nuestra admiración más profunda, nuestra oración hacia ti para que Dios también y el Espíritu Santo te siga iluminando ese camino tan hermoso que has forjado y que como te decía, no sabes a quién llegas y llegaste a una niña en Colombia y la ayudaste muchísimo, entonces hoy no puedo creer que sea yo la que esté acá contando esta historia, pero de verdad gracias, Wow. gracias a ti también por todo este tiempo, por todo ese trabajo tan arduo que has hecho y de verdad desde la distancia te puedo decir que te quiero y que te admiro mucho, Ay, que te tengo Los gracias, dos, en te esta queremos gracias, mucho. gracias. Sería un gusto poder conocerlos a ustedes. Yo, a cada gente que Nos termine, vamos a digo, ¡ah! conocer, no sé Nos cómo, tomamos un pero nos vamos a café. conocer. Aquí preguntan cómo se llama el grupo musical de adoración. Oasis, se llaman Oasis. Oasis. Ok, está en Oasis Colombia. en Instagram, en Está en Colombia, sí. Instagram. Ok. En Spotify también lo En pueden, lo Spotify En pueden. también. Spotify también. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, pues les mando un fuerte abrazo a ustedes. Que Dios les bendiga mucho, mucho. Otro para Y a vos. todos que están ahí también escuchando, que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo y hasta la Ay, próxima beso semana, para si Dios quiere, para el siguiente Abrazo. live. Chao. Chao, que les bendiga.